Gracias. Para comenzar entonces, ustedes seguramente imaginarán que los hospitales universitarios en general están compuestos por grandes servicios de ginecobstetricia, pediatría, cirugía, ortopedia, medicina interna. Pero desde hace muchos años, los hospitales también tienen entre sus servicios departamentos de salud mental. Y es muy importante que ustedes sepan esto, porque hoy en día se reconoce la salud mental como un elemento integral de la salud del individuo. O sea, no es exclusivamente entonces la salud física en la cual los hospitales están interesados, sino en el ser integral, y esto obviamente incluye un departamento de salud mental. Recientemente el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe desarrolló un proyecto para la creación de un departamento de salud mental, el cual ya cumple un año, prácticamente dos, de existencia. El departamento tiene una serie de áreas donde funciona la consulta externa, obviamente el área intrahospitalaria, o sea, con los pacientes que están hospitalizados, los proyectos de salud comunitaria, de educación, en el cual estamos involucrados hoy también, y obviamente la investigación científica adicionalmente. El Departamento de Salud Mental está liderado por el doctor Juan Manuel Escobar, quien es el jefe del departamento. Tiene un grupo de psiquiatras que trabajan en él y además un grupo pequeño de psiquiatras infantiles con la doctora Mayra Soto y conmigo. Y además tenemos pues trabajadora social con la que trabajamos, un grupo amplio de psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos que se dedican a la psicología infantil, psicólogos que se dedican a la psicología intrahospitalaria, algunos que se dedican exclusivamente a adultos, y personas en el área de neuropsicología que se dedican a estudiar las dificultades que tienen personas en todas las edades de la vida, ancianos, jóvenes, niños con dificultades de aprendizaje. O sea, todo esto es área de salud mental integral dentro de un hospital. Entonces, en ese sentido, también consideramos que es importante educar al respecto de lo que se han denominado familias ensambladas. Y esas familias ensambladas, en realidad, el título de esta conferencia, mucho mejor que familias ensambladas, es los tuyos, los míos y los nuestros. Recordemos que en este país, ya les decía, cabezas de familia, 51% son madres, son mujeres. En este país, hoy en día, 49% de las familias que se constituyen como matrimonio, 49%, eventualmente vuelven a tener una relación de pareja. Eso es un grupo bien grande, prácticamente el 50%. Y pronto, seguramente, dependiendo de lo que haga el DANE, podría ser también el 51%. Pero fíjense que es dramático. En Estados Unidos, el 50% de los niños nacidos en el año 2000 tendrán o bien madrastra o padrastro o padres divorciados. ¿Sí? 50%. O sea que este es un elemento de realidad que atropella a toda la generación de chicos nacidos en este siglo. Es una realidad que tenemos que considerar como presente, y hacerle pues el quite a esta verdad sería absurdo. Entonces es mejor saber qué hacer en caso de que uno esté ante los tuyos, los míos y los nuestros, o cuando uno tiene familiares y amigos cercanos y les puede hacer recomendaciones. En el marco de referencia, simplemente para orientarlos a ustedes, quisiera decir, estos son los 3 capítulos grandes a los que me voy a referir: las etapas del desarrollo, las tareas y el ajuste a esa nueva familia.
simplemente para señalar en etapas del desarrollo personal y como estamos hablando de niños y jóvenes, tenemos en la práctica 6, que son recién nacidos, infancia, los preescolares, los escolares, los adolescentes y los así denominados adultos jóvenes. Y adultos jóvenes hacen parte de este grupo integral porque, sobre todo cuando usted piensa que buena parte de la gente que tiene cédula está en 10º y 11º grado, estos son adultos jóvenes en el sentido legal de la palabra, pero son adolescentes en la práctica de que aún son dependientes de sus hogares. O sea que adultos jóvenes muchas veces todavía viven en sus hogares y son dependientes de sus padres. Recordemos cuáles son en cada una de estas etapas de desarrollo lo que se llaman las funciones centrales, para así entender cómo con las funciones centrales, cada familia que se reacopla tiene que desarrollar sus diferentes etapas. Entonces, lo primero, cuando un niño es recién nacido, recordemos que lo primario es el apego y la unión a uno o a varios de los miembros de la familia, de una vez para quitar de nuestras ideas de que uno solo se apega a una persona. Uno se puede apegar a varias personas. Uno se puede apegar perfectamente a mamá y papá, a mamá y hermana mayor, a mamá y abuela, o sea, diferentes figuras de apego, pero esto es la función entre ser recién nacido y la primera parte de la infancia. En la infancia, lo más importante es que a uno no lo guarden en una caja de cartón y no lo estimulen, sino lo importante es que lo estimulen. Porque recordemos, como les decía antes, en los primeros 7 años de vida es el momento de mayor estimulación. Y la función de papá y mamá es estimular a ese niño. Niños no estimulados presentarán dificultades de aprendizaje, presentarán dificultades en relacionarse con otras personas. O sea que lo más importante como función de mamá y papá es estimularlo a uno. Y hay que recordar que al año de vida uno comienza a tener independización motora. O sea, uno comienza a caminar. Ya hablábamos del maltrato infantil por descuido. Justamente ese es el que vemos con más frecuencia en niños tan pequeños que aprendieron a caminar y nadie había cuidado la escalera, nadie había cuidado la ventana, nadie había cuidado la olla de agua caliente que estaba sobre la estufa. Estos son los accidentes frecuentes por descuido cuando hay independencia motora. Y lo otro que hay que recordar es que es natural que los hijos se separen de los padres en distancia en esa edad. En otras palabras, sacar al hijo de la habitación donde uno está durmiendo, cosa que a muchos papás nos queda más difícil que a los niños, ¿no? Entonces, sacarlos, pues, algunos papás me preguntan que si a los 3 años ya es edad de sacarlos. Yo tengo uno que fracasaron inclusive a los 18. Y déjeme decirle, era un jugador de básquet. O sea que esa cama debió ser bastante incómoda. Bien, pero fue hijo único. Era obvio, ¿no? Entonces, simplemente para señalar que es normal en ese momento separar a los hijos de la cama. Lo digo porque cuando uno habla de los tuyos, los míos y los demás, hay frecuentemente mamás que se han separado de los hombres o los hombres de las mamás y adivinen, ahora tienen compañía en la cama. El señor se fue y se trajeron a los niños. Totalmente incorrecto. Entonces hay que recordar que es una época de separación.